Hola, ¿qué tal? Aquí en un nuevo episodio de Procrastinación número 10, Deep Learning, un overview. Voy a tratar de introducir el Deep Learning para poder luego conectarlo al Business Intelligence. Bueno, la idea de las redes neuronales no es nueva, ¿no? Ya Alan Turing en los años 50 ya más o menos eh, pronosticaba o ya visualizaba máquinas inteligentes. Bueno, las redes neuronales no son nuevas, de hecho han estado dando vueltas alrededor de 50 años. A mediados de los 80 se le empezó a reconocer con la introducción del método backpropagation, que permite tener una red neuronal multicapas. Eh, el paper que dio origen al backpropagation veo que sacó de las tinieblas a todo lo que es las redes neuronales, porque se empezó ya a visualizar de que era una solución a través de la función del backpropagation, que es derivar el error hacia atrás, ¿no? De forma que se reduce el error. Las arquitecturas de Deep Learning han revolucionado la forma como se hace el análisis de datos. Y eso vamos a ver por qué. Sin embargo, es en el 2006 que el Deep Learning toma bastante fuerza con el algoritmo de Geoffrey Hinton, que entrena eficientemente redes neuronales profundas de forma no supervisada, es decir, con datos no etiquetados. Estas fueron llamadas Deep Belief Network. Consiste de un stack, o sea, una encima de la otra, de máquinas Boltzmann restrictivas. Las DBNS se diferenciaron de las otras redes neuronales porque son modelos generativos capaces de aprender las propiedades estáticas de la data sin supervisión. Ahí es muy importante, sin supervisión. Entonces aquí está el paper que se llama Reducing the Dimensionality of Data with Neural Network por Hinton and Salakatdunov en el 2006. Bueno, ¿qué dice el paper en el de reducción de la dimensionalidad de los datos con redes neuronales, que realmente fue, digamos, un hito, ¿no? Desde ahí en adelante se empezó a un crecimiento en el uso de las redes neuronales profundas, ¿no? Y eso fue en el 2006. Bueno, el abstract dice que la alta dimensionalidad de la data puede convertirse en codes de baja dimensionalidad, es decir, disminuir la imagen, ¿no? A través del entrenamiento de una red neuronal multicapas con una pequeña capa central para reconstruir vectores de entrada de alta dimensionalidad. Cuando se refiere a vectores de entrada de alta dimensionalidad, está hablando de más que todo de imágenes, ¿no? De una matriz de imágenes, pero también pueden entrar texto. El gradiente descendiente puede ser usado para afinar los pasos en estas redes autoencoders, pero eso funciona bien solo si los pesos iniciales son cercanos a una buena solución. El algoritmo del gradiente descendiente es muy interesante porque es como una especie imagínense, una especie de varias montañas, ¿no? Y va buscando eh, cómo, cómo uno va bajando, ¿no? Hasta llegar al suelo, ¿no? Desde un punto aleatorio en un conjunto de montañas, ¿no? Es el gradiente descendiente, ¿no? Que es más o menos para poder darle una direccionalidad a la red neuronal. En el paper se describe una forma eficiente de cómo inicializar los pasos que permite que las redes autoencoder profundas aprendan codes de baja dimensionalidad que trabajan mucho mejor que el análisis principal de componentes PCA. O sea, el PCA era un método antiguo, digamos, muy utilizado, y lo que ellos hacen es con estas nuevas redes neuronales profundas comparan con el PCE. Entonces, todo esto lo menciono porque es importante que en el 2006 hubo ese gran hito, ¿no? Ese gran paper que dio el origen a lo que es la profundidad en redes neuronales, ¿no?
Y hablo de eso porque la reducción de dimensionalidad facilita la clasificación, visualización, comunicación y almacenaje de datos de alta dimensionalidad. Bueno, en el paper mencionan que desde el 1980 ha sido obvio que los autoencoders, o sea, que son redes neuronales que hacen compresión de imágenes, los autoencoders profundos iban a ser bastante efectivos para la reducción de la dimensionalidad para datos no lineales, si es que se proveía los siguientes tres factores: computadoras más rápidas, datasets lo suficientemente grandes y que los pesos iniciales sean cerca a una buena solución. Bueno, en ese paper dice esos tres factores ya se dan, ¿no? Sobre todo hay grandes volúmenes de datos, ¿no?, para entrenar las redes neuronales, y sobre todo hay el hardware. En los 80 no existía el hardware que había en el 2006 como para poder hacer efectivo, ¿no?, estas redes neuronales profundas. Toro, el paper dice que es difícil optimizar los pesos en autoencoders no lineales que tienen múltiples capas escondidas, ¿no? Lo que se llama the hidden layers, capas ocultas en realidad. Luego dice, si los pesos iniciales son cerca a una buena solución, el gradiente descendiente va a trabajar bien, ¿no? Es como que ustedes estén en un conjunto de montañas y aleatoriamente elijan bien un punto alto en donde van a poder bajar de forma más eficiente al suelo, ¿no? Eso más o menos sería la visualización. Y ellos introducen en el algoritmo el pre-training, ¿no? El procedimiento pre-training para data binaria que se puede generalizar para datos reales, ¿no? Entonces, más o menos este es lo que ellos proponen, ¿no? Que en las redes de neuronales autoencoder quieren el pre-training, ¿no? Entrenar entonces ahí tenemos tres, ¿no? Las input layers, que son las capas de entrada. Luego están las capas ocultas, las hidden layers. Y luego están el output, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es lo siguiente: es entrenar individualmente y de una forma no supervisada, ¿no? Cada capa de la arquitectura de la red neuronal es una capa de Restricted Boltzmann Machines, y en el input es un vector binario, ¿no? La idea que ellos tuvieron con el pre-training es el siguiente: que por ejemplo se ingresa x1, x2, x3, ¿no? Son los datos de entrada, y luego se le asigna pesos óptimos, ¿no? Y luego se forma la capa H1, H2, H3, que es la capa oculta. Luego nuevamente se calculan nuevos pesos, ¿no?, a través del gradiente descendiente, y sale otra capa oculta, la H'1, H'2, H'3, y el resultado Y es un resultado de compresión de valores, ¿no?, o de características, como en este gráfico lo indica. Si nos vamos a la parte izquierda del gráfico, tenemos el pre-training, ¿no? Tenemos la primera red, RBN, dice que es un stack, ¿no? Entonces acá tenemos la primera RBN, donde se ingresa un dato de entrada, que es una imagen binaria. A través de los pesos se computan los pesos y salen 2000 características. Luego esas 2000 características pasan a otra RBN, ¿no?, y con un nuevo peso W2, ¿no?, y de 2000 pasamos a 1000 características, que son características que reducen las 2000 características, pero sin perder los valores, ¿no? Son más complejas, pero no pierden el valor. Y luego pasamos a otro RBM, donde tenemos 1000 características, y con el V3, que es el peso 3, logramos tener 500 características. Y luego en la última RBN, con un peso de 4, tenemos 500 características y podemos tener
30 características. Por lo tanto, del dato de entrada 2000, que salieron 2000 características, a través de una serie de RBNs que vendría a ser una profundidad, ¿no? Logramos tener 30. Esas 30 características representan la imagen del pretraining, ¿no? Ahí está la revolución, digamos, en la profundidad de las redes neuronales. Ahora vamos un poco a ver lo que es Convolutional Neural Network, ¿no? Las redes convolucionales, CNN. Sirven para procesar imágenes de manera eficiente. También sirven para el procesamiento de texto, ¿no? Pero más se utilizan para imágenes. Un ejemplo, ¿no? Para ver para qué sirven. Si no se tuvieran las CNNs, en una imagen de 100 por 100 y con 3 capas, se tendrían 3 millones de conexiones. Por lo tanto, sería inviable, ¿no? Procesar toda esa cantidad. Sin embargo, las CNN se crean para disminuir las conexiones entre las neuronas a través de las convoluciones. Entonces, más o menos voy a explicarlo un poco. El primer paso sería que la imagen de entrada se convoluciona para tener imágenes más pequeñas en altura, pero más grandes en profundidad, ¿no? Es algo bien interesante, ¿no? O sea, se reduce la imagen, pero la profundidad aumenta. Las convoluciones son filtros para detectar patrones por capa. Y vendría a ser el pooling o agrupación, que sirve para reducir la altura y la longitud, como también para quitar las conexiones, ¿no? Y hay dos métodos: el max pooling, que encuentra el valor más grande, y el average pooling, que encuentra el valor promedio, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, una visualización de una imagen de una red CNN tenemos una imagen input, ¿no? Y se agarra una porción, ¿no? Una porción de la imagen y a través de un filtro se convolúe, ¿no? La porción de imagen, ¿no? Esa máscara esa porción se filtra con una máscara, ¿no? Y con eso logramos, a través de varias capas y varios filtros, lograr una cierta reducir la imagen sin perder sin perder la esencia de la imagen, y a la vez va aprendiendo características muy particulares de la imagen, ¿no? Y si tenemos un dataset enorme, va a aprender, por ejemplo, los números. Por ejemplo, va a aprender la parte chiquita de un 1, ¿no? Y luego tenemos el max pooling, ¿no? Que es lo que les explicaba, que es achicar la imagen inicial y luego la última, que es el dato de salida. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Es como se ve un dato de entrada, luego se convoluciona a través de máscaras, filtros, y luego se aplica el algoritmo max pooling, ¿no? Para reconstruir la imagen, pero de una forma más chica, y luego eso de forma conectada. Entonces entra una imagen, ¿no? Como les dije, entra la imagen y luego se achica la imagen, pero en profundidad es más grande, ¿no? Eso es parte de lo que hace el CNN, ¿no? Para no perder, achica la imagen para procesar la imagen más eficientemente y lo hace más profunda para poder convoluir, ¿no? Entonces al final tenemos toda esta arquitectura, ¿no? Que es CNN Training with Backpropagation, donde entra la imagen, se convoluciona, se hace el pooling, se hace una nueva convolución, se hace un nuevo pooling, ¿no? Y luego se clasifica, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos el estado del arte de la hora, ¿no? De ahora, ¿no? De las redes CNN, ¿no? Una especie de iteración. Entonces, ¿qué sucede? Este es un paper del 2019, ¿no? Que es Chimpanzees Face Recognition from Videos in the Wild Using Deep Learning. ¿Por qué es interesante este paper? A ver, que es de este año, 2019. Lo que dice en el abstract es que la grabación de videos es ahora ubicua en el estudio del comportamiento del animal.
pero su análisis a gran escala es prohibido dado el tiempo y recursos que se necesita para manualmente procesar grandes volúmenes de data. El paper presenta una red neuronal convolutiva profunda, ¿no? El DeepCNN. Se presenta un pipeline totalmente automatizado para la detección de caras, seguimiento o tracking y reconocimiento de chimpancés salvajes por un registro de videos de bastante tiempo de duración. Este es un collage del paper, ¿no? Donde dice: el Deep Learning sirve para resolver problemas a través del aprendizaje, ¿no? Y luego dice que Deep Learning involucra el entrenamiento computacional de modelos compuestos de múltiples capas que aprenden la representación de la data a través de varios niveles de abstracción, mejorando el performance, ¿no? Básicamente lo que dice la CNN, ¿no? Que primero era como vimos, era el input, luego el input, a través de las convoluciones se va reduciendo la imagen y se va extrayendo características particulares en cada convolución o en cada filtro, y luego al final se hace el max pooling, donde es una especie de reconstrucción de la imagen de entrada, ¿no? Que representa la imagen de entrada en realidad. Entonces, en el mismo paper dice que en un dataset de 14 años enmarcado en la detección de 10 millones de imágenes de cara de 23 individuos y de cerca de 50 horas de grabación. Acuérdense que el paper 2006, que decía reducción de la dimensionalidad, decía que una de las condiciones para que el deep learning pueda evolucionar y ser útil es que haya bastante data, ¿no? Y un buen hardware para procesar toda esa data. Entonces acá es un ejemplo, ¿no? Que hay 10 millones de imágenes de caras, ¿no? El paper obtiene en general una exactitud de 92.5% por reconocimiento de identidad y 96.2% por reconocimiento de sexo. Usando las caras identificadas se ha generado una co-ocurrencia de matrices para rastrear cambios en la estructura social de una pequeña población de envejecimiento. Es decir, han podido rastrear cómo el chimpancé ha envejecido. La herramienta que se ha desarrollado permite un fácil procesamiento y anotación de datasets de videos, incluyendo aquellos de otra especie. También lo han hecho en otras especies de chimpancés. Entonces este es el pipeline que ellos en el paper proponen, ¿no? Primero usan dos redes CNN, ¿no? Que es primero que es el A, que es el video crudo, ¿no? Y luego la detección de la cara, ¿no? Es lo que hace la primera red CNN. La segunda red CNN lo que hace es el tracking de la cara y la identificación del sexo, ¿no? Entonces la arquitectura está compuesta por dos CNNs, y luego hay en el análisis algo bien interesante, porque en el análisis lo que hacen es pueden pueden hacer un grafo del estudio social de un conjunto de animales, ¿no? A través de la metadata, que es temporal e información, que es lo que está en la E. Y en la F, como le digo, pueden dentro de un conjunto de chimpancés pueden, digamos, rastrear la conectividad que hay entre ellos, ¿no? O familiaridad. Ese es el pipeline que ellos proponen. Entonces, algunos ejemplos que ellos ponen, por ejemplo, al comienzo, lo que dice A, ellos logran más o menos hacer el tracking de la cara del mono, el chimpancé, digamos, o sea, logran hacer el tracking hasta que esté en una posición correcta, ¿no? Luego en el B son la extracción de características de raw data, ¿no? Que la van convirtiendo, o sea, la data cruda la van convirtiendo en data útil, ¿no? Y luego se ve cómo va envejeciendo, ¿no? Va envejeciendo los chimpancés, ¿no? También logran detectar el envejecimiento. Entonces, algo bien interesante en el paper es que ellos proveen un video, ¿no? Entonces, en el video que ellos proveen la fase 1, que es detección y tracking.
donde se ve el tracking, luego la identificación y el reconocimiento de sexo. Ahí está reconociendo acá el sexo y al individuo por un nombre. Sumamente interesante. Y luego entra otro mono y también lo reconoce, ¿no? Reconoce el nombre y el sexo. Entonces, todo eso a través del dataset, ¿no? De un dataset que han creado, ¿no? Sin embargo, ¿por qué menciono Deep Learning, ¿no? Porque el gran poder del Deep Learning es que casi todas las características pueden ser aprendidas automáticamente desde la data que se provee. Los modelos de Deep Learning tienen unidades de detectores de características en cada capa que poco a poco extraen más características sofisticadas e invariantes que provienen de la data inicial. Las capas bajas tienen como objetivo extraer características simples que son aglomeradas en las capas más altas. De esa forma se detectan características mucho más complejas. Entonces, es sumamente interesante cómo el Deep Learning ha evolucionado desde el backpropagation, luego en el 2006 con la profundidad, hasta lograr poder tener ese video que este paper muestra. Y todo esto es porque el Deep Learning se aplica también al Business Intelligence, que es lo que nos interesa a nosotros. Espero que les haya servido.